Muy buenos días, soy el estudiante Ider Ranulfo Villota Díaz. Voy a exponer el estudiante número uno, eh, radiografía de la cintura escápula, hombro, clavícula y articulaciones acromoclaviculares, proyecciones estándares. Tenemos para el hombro una proyección anteroposterior o en bipedestación con un kilovoltaje de 65 a 70, un miliamperaje de 10 a 20 dependiendo del equipo, una distancia foco detector de 10, de 100 a 110 centímetros, un rayo central perpendicular al chasis y centrado a la apófisis acoracoide. Chasis de 24 por 30 centímetros. Obtendremos una imagen en la que podemos visualizar la estructura ósea y tejidos blandos. Clavícula, proyección póstero-anterior, paciente en bipedestación, el kilovoltaje de 70-80, un miliamperaje de 10, de 16 a 20, una distancia foco detector de 100 centímetros, un rayo central se dirige a la porción media de la clavícula sin angulación y a 1 metro de distancia. Chasis de 24 por 30 centímetros y obtendremos una visión frontal de la clavícula donde aparece también la articulación con acromión y con el esternón. Articulación acromioclavicular. En posición anteroposterior, método PERS. Eh, Kilovoltaje de 70-80, miliamperaje de 10 a 15, distancia focodetector de 100 centímetros, rayo central dirigido a la línea media del paciente sobre la escotadura yugular a nivel de ambas articulaciones. Chasis de 18 por 43 o dos placas de 18 por 24. Obtendremos una imagen del hombro que muestra cómo la clavícula se une con la parte superior del omóplato. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Claudia Chávez, voy a dar respuesta al estudiante número 2, radiografía del miembro superior, húmero, codo y antebrazo. Húmero, proyección anteroposterior, correcta ubicación del paciente, el paciente se sienta o se para de frente al detector de imagen, el brazo afectado se extiende y se rota externamente. Kilovoltaje 60-75, miliamperaje 816, distancia foco receptor 100-115 centímetros, el rayo central es perpendicular al detector de la imagen, incidiendo en la mitad del húmero, chasis 35-43 centímetros, la imagen resultante se visualiza el húmero completo, incluyendo la articulación del hombro y del codo. Criterios de evaluación: se debe ver el húmero completo desde la cabeza humeral hasta los epicóndilos. Codo, proyección anteroposterior, correcta ubicación del paciente, el paciente se sienta al lado de la mesa de rayos X, el brazo se extiende completamente sobre el detector con la palma de la mano hacia arriba. Kilovoltaje 50-65, miliamperaje 410, distancia foco receptor 100-115 centímetros, el rayo central es perpendicular incidiendo en el centro de la articulación del codo, chasis 18-24 centímetros o 24-30 centímetros. Imagen resultante: se visualiza la porción distal del húmero y la porción proximal del radio y el cúbito. Criterios de evaluación: la articulación del codo debe estar abierta y visible. Antebrazo, proyección anteroposterior, correcta ubicación del paciente, el paciente se sienta con el antebrazo extendido y la palma de la mano hacia arriba, tocando el detector. Kilovoltaje 50-65, miliamperaje 410, distancia foco receptor 100-115 centímetros, el rayo central es perpendicular incidiendo en la mitad del antebrazo, chasis 35-43 centímetros, la imagen resultante se visualiza el cúbito y el radio completo, incluyendo las articulaciones del codo y la muñeca. Criterios de evaluación: se debe ver el cúbito y el radio completos, incluyendo las articulaciones del codo y la muñeca. Muchas gracias. Me presento, mi nombre es Angie Vanessa Chincha y hoy voy a hablar acerca de la tarea 2 de los protocolos de pelvis y cadera. El tema que yo escogí fue muñeca. La proyección básica sería anteroposterior y lateral escrita. La ubicación del paciente sentado, antebrazo apoyado en la mesa. El paciente debe estar en una posición lateral. La técnica sería KB de 50-60, MAS de 2 a 5, la distancia foco detector sería de 100 centímetros, el rayo central sería dirigido perpendicular a la articulación radiocarpiana, o sea, el centro de la muñeca.
Debe estar la muñeca sin rotación y sin espacios intercarpianos visibles. Y en lateral los huesos carpianos y extremos distales de radio y cúbito. En la mano, la ubicación del paciente es sentado, mano extendida y palma en contacto. Oblicua, paciente sentado, mano apoyada en el detector, rotada a 45 grados. Y el lateral, paciente sentado, mano en posición. La técnica sería de 50 a 60, MAS de 2 a 5, la distancia foco de 100 centímetros, el rayo central perpendicular dirigido a la articulación metacarpofalangia del tercer dedo central de la mano. Chasis de 10 por 24, la imagen debe visualizarse toda la mano, falanges, metacarpos y carpos completos. La oblicua serían huesos metacarpianos separados sin superposición, excesión. Y por tercera tendríamos los dedos. La ubicación del paciente es un paciente sentado, dedo extendido apoyado en el detector palmar hacia abajo. En la oblicua sería el paciente sentado, dedo rotado a 45 grados sobre el detector. La técnica sería igual de 50 a 55, el MAS de 1 a 3, la distancia foco detector de 100 centímetros, el rayo central perpendicular al centro del dedo afectado. Los criterios de imagen sería visualización completa de falanges, articulaciones interfalangiales y metacarpofalangias. El oblicuo sería articulaciones y huesos visibles sin superposición excesiva. El lateral sería superposición de huesos alineada a detalles de corticales y trabéculas claros. Y listo. Eso sería todo. Muchas gracias. Cordial saludo, soy Angie Yarpaz. Voy a exponer el estudiante número 4, radiografía de miembro inferior, fémur, rodilla, pierna y cuello del pie. Primero, fémur, proyecciones básicas AP anteroposterior y lateral, ubicación del paciente en AP en decúbito supino, pierna extendida y en lateral en decúbito lateral sobre el lado afectado. Técnica, kilovoltaje de 70-80, miliamperaje de 8 a 12, distancia foco detector de 100 a 110 centímetros, rayo central dirigido al centro del fémur abarcando cadera y rodilla, chasis de 35 por 43 centímetros. Imagen resultante, todo el fémur con cadera y rodilla incluidos, sin rotación y con bordes óseos nítidos. Rodilla, proyecciones básicas en AP, lateral, axial de rótula opcional según protocolo, ubicación del paciente en AP de cúbito supino con rodilla extendida y en lateral de cúbito lateral con rodilla flexionada de 20 a 30 grados. Técnica, kilovoltaje de 65 a 75, miliamperaje de 5 a 7, distancia foco detector de 100 centímetros, rayo central en la interlínea articular y chasis de 24 por 30 centímetros. La imagen resultante es el espacio articular bien definido, rótula centrada y estructuras óseas claras. La pierna, tibia y peroné, proyecciones básicas AP, lateral, ubicación del paciente en AP de cúbito supino con la pierna extendida y en lateral de cúbito lateral sobre el lado afectado. Técnica, kilovoltaje de 65 a 75, miliamperaje de 5 a 7, distancia foco detector de 100 a 110 centímetros, rayo central, punto medio entre rodilla y tobillo y chasis de 35 por 43 centímetros. Imagen resultante debe incluir rodilla y tobillo en la misma radiografía con buena nitidez y sin distorsiones. Pie. Proyecciones básicas en AP, dorsoplantar, lateral, oblicuo interna de 30 a 45 grados, ubicación del paciente en AP en decúbito supino, subestación, pie apoyado sobre el chasis, en lateral, decúbito lateral con pie en posición lateral, oblicua, supino con rotación interna del pie. Técnica, kilovoltaje de 55 a 65, miliamperaje de 4 a 6. Distancia foco detector de 100 centímetros, rayo central en la base del tercer metatarsiano y chasis de 18 por 24 centímetros. Imagen resultante, todo el pie, falanges, metatarsianos y huesos del torso con buena rotación y nitidez. Muchas gracias. Cordial saludo, voy a dar respuesta al estudiante número 5, proyecciones adicionales en hombro, en puño o muñeca, en rodilla, en pie. Una de las proyecciones adicionales en pie será el protocolo del calcáneo. Hombro, ubicación, paciente de pie o supino, brazo en abducción, kilovoltaje 70-75, miliamperaje 8-12, distancia foco receptor 100 centímetros, rayo central dirigido a la articulación glenohumeral, chasis 24 por 30 centímetros, imagen cavidad glenoidea y relación húmero-escápula, criterios, espacio articular abierto sin rotación. Muñeca o puño, ubicación paciente sentado, mano en apoyo, posición oblicuas o inclinación ulnar, kilovoltaje 55-60, miliamperaje 4-6, distancia foco receptor
100 centímetros, rayo central a la mitad de la articulación radiocarpiana, chasis 18 por 24 centímetros, imagen carpos estiloides, espacios articulares, criterios, carpos bien definidos sin superposición excesiva, rodilla, ubicación paciente supino, flexión de 30 a 40 grados, proyección axial, túnel, kilovoltaje 65-70, miliamperaje 812, distancia foco receptor 100 centímetros, rayo central dirigido al espacio intercondíleo, chasis 24 por 30 centímetros, imagen intercondíleo, condilos y espinas tibiales, criterios, espacios intercondíleo abierto, estructuras simétricas. Pie calcáneo axial, ubicación paciente supino, pierna extendida, pie en flexión dorsal, kilovoltaje 60-65, miliamperaje 6,8, distancia foco receptor 100 centímetros, rayo central dirigido a la base del tercer metatarsiano, ángulo 40 grados, chasis 18 por 24 centímetros, imagen calcáneo articular subtalar, criterios calcáneo libre de rotación, visualización completa. Muchas gracias.